Decir y glorificar a Dios por medio de lo que más le agrada a Dios, que es la Virgen María, la Santísima Madre de Dios. Dios les pague por haber aceptado la invitación que el Señor les hizo en este sábado 22 de abril, de este frío abril que nos coge en Colombia en invierno, lloviendo, lluvioso y frío sábado. Dios les pague. Hoy vamos a tocar brevemente un tema que es muy necesario, que todo católico lo debe tener, pero clarísimo. Son cosas que ustedes ya saben y que les han dicho en las catequesis, pero que yo el único propósito es que ustedes las tengan fresquitas para si alguien le pregunta, si alguien de su familia, si alguien desconocido, hay que dar y saber dar razón de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestra esperanza. Hoy el tema más importante para el camino espiritual, para esta iniciación cristiana, es la confesión, el derroche de la misericordia de Dios que nos otorga por medio del santo sacerdote. Si a usted se le arrima a alguien que no cree o alguien de otra religión, le dice, bueno, yo quiero conocer su fe. Lo primero que le debe decir uno, acuérdense, lo primero que le debe decir uno es, el primer paso para entrar a la fe católica cristiana es el bautismo. El primero es alguien que no cree, si alguien de otra fe, si alguien que no cree se le acerca y le pide razón, usted lo primero que le debe decir es, primero prepárese para el bautismo, conducirlo a la parroquia de su localidad y vea, empiece un proceso de bautismo. Después del bautismo, el proceso de iniciación, de avance cristiano, el primero es el bautismo, el segundo, la confirmación, que ese bautismo que usted hizo como pequeñito, lo confirme ya cuando tenga una edad de claridad más clara, la adolescencia. Los protestantes, que son expertos en decir barbaridades y las primeras tonterías que ellas entienden, dicen de que no se debe bautizar a los niños. Que no se debe bautizar a los niños porque el bautismo es para librar de los pecados. ¿Y qué pecado ha cometido un niño? Pues no saben, no se hacen los carajos de que nacemos todos con un pecado original. El Salmo 50 dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea, desde antes de nacer traemos el pecado original. Y lo que no entienden los pobres protestantes, que andan más equivocados que una cabra loquita, algunos con buena intención, pero la mayoría con fin de decir estupideces y de confundir al que está firme, es, mis queridos amigos, de que el bautismo, además de que lo hace hijo de Dios, no todos, recuerden esto, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos. Pero lo que nos hace hijos de Dios, o sea, hermanos de Jesucristo, hijos adoptivos de Dios, es el bautismo. El que está bautizado es un hijo de Dios. El que no, pues hombre, bienvenido usted a una criaturita de Dios, como son los animalitos, las planticas, una criatura de Dios. Y entonces, mis queridos amigos, además de que el bautismo no solo es para el perdón de los pecados, que era el bautismo de Juan, que sumergían a la gente, sino que nosotros tenemos un nuevo bautismo, el bautismo que Cristo vino a traer, que es para inferir en la persona, por eso se unge, además de con agua, con el santo crisma, para infringir el Espíritu Santo, para que la persona, el catecúmeno, el que se estaba preparando, reciba el Espíritu Santo. Primero bautismo, segundo confirmación. Y mis queridos amigos, y luego se concreta ya con recibir el pan de los ángeles bajado del cielo, que es lo que celebramos. Lastimosamente, hoy en día hemos tratado de volver eso unas fiestas muy mundanas, muy de regalos, de escoger un padrino que tenga platica, y nos olvidamos mucho de la fe, del verdadero sentido de lo que celebramos. El tercer paso para alguien que no conoce la fe cristiana es ya, si está bautizado y confirmado, está listo para recibir por primera vez el pan de vida bajado del cielo, que es lo que llamamos como la confirmación.
como la primera comunión. Y ya cuando nosotros que hemos recibido esa gracia, ¿cómo la mantenemos? Con el tema propósito de hoy, la confesión. Y la confesión, como dice doña Gloria y como ustedes se lo saben, cuidado mis queridos amigos, que no hay avance generalmente en los católicos. Usted mira al católico y lo mismo, y por eso la gente protestante dice que en el catolicismo está permitido beber, mujeriar, parrandear y todo lo que Dios prohíbe. No es que la religión lo permita, sino que en la religión católica, como en todas, hay gente fiel a cumplir lo que se compromete y hay gente infiel que no cumple lo que se comprometió. Entonces el propósito de esto de hoy es recordarles, mis queridos amigos, que la confesión católica, ese acto que hacemos para cuando la gracia se nos va a ir perdiendo. Cuando la perdemos por el pecado mortal, se pierde inmediatamente el pecado mortal. O se va perdiendo lentamente, paulatinamente, con el pecado mortal venial. Los pecados veniales van debilitando y debilitando el alma hasta llevarla al pecado mortal, que ya es la pérdida total de la gracia. Entonces, mis queridos amigos, primero hay que confesarse de los pecados veniales una vez al año. Oiga, el mandamiento de la Madre Iglesia. Cuidado, es un mandamiento de la Madre Iglesia. Confesarse de los pecados veniales una vez al año, y de los pecados mortales se confiesa uno, ojalá cuando los cometa. Ojalá no quedarse uno en pecado mortal, acostarse porque no sabe uno si tiemble la tierra, si caiga un rayo, si le dé un infarto y usted ya no tenga ocasión de confesarse. Confesar los pecados veniales una vez al año, mínimo. Alguien que tiene una conciencia de lo que es pecado debería, pues como en el caso de nosotros que ya estamos más pegaditos de Dios y de sus cosas, una vez cada 6 meses los veniales. Y los mortales, si por desgracia los cometemos, ojalá lo antes posible. Y mis queridos amigos, los católicos así, los de oración, que nos decimos de oración, tampoco es que avancemos mucho en el camino espiritual. ¿Saben por qué, mis queridos amigos y amigas? Porque no hacemos bien una confesión. Me perdonan esto, pero no sabemos hacer una buena confesión. La iglesia nos ha dicho siempre en catequesis que una buena confesión, ustedes lo saben, consta de 4 o 5 pasos. 4 pasos extendibles a 5. Acuérdense. Pero lo primero que uno tiene que tener claro es: ¿por qué confesarme yo? ¿Por qué me confieso yo? Pues hombre, ¿por qué me confieso? Pues porque tengo inteligencia y lo primero que lo debe mover a uno es el miedo al infierno. Si usted no se confiesa, se muere en pecado mortal y se va para el infierno. Eso le produce a usted como un cosquilleo, un miedo. Lo primero es el miedo al infierno. Pero no nos debe mover solo el temor, el miedo al infierno. Debemos ir un poco más allá, un poquitico más allá, y es el deseo del cielo, las ganas de ir al cielo. O sea, ya es pasar de un miedo angustioso a una esperanza que tenemos los católicos. Si morimos en gracia de Dios, sin pecados mortales ni veniales, vamos al cielo. Esa es la meta de ustedes y mía. Y oigan, y ni siquiera eso nos debe mover a confesarnos. El miedo al infierno o el deseo del cielo, porque los dos tienen algo de egoísmo, algo en que yo me beneficio. Nos debe mover, mis queridos amigos, algo más grande: el amor a Dios. Dios es tan bueno, nos creó, nos ama tanto, nos tiene tanta paciencia, que por amor a Dios, volémonos a vivir con el alma en su amistad como a Él le agrada. Entonces, después de esas consideraciones, pasamos ya a la confesión.
Ahora no me salgan como la tontería de que dicen los jóvenes hoy, que yo no me confieso con otro pecador. Tampoco es que sea más pecador que usted. Yo conozco sacerdotes muy santos, nos llevan muchísima ventaja. También hay sacerdotes, me imagino, que también tienen sus pecados, hay de todo. Pero no se compare usted con el malo, compárese con el bueno, que el sacerdote le lleva mucha ventaja, pero muchísima. La meta de uno debe ser un sacerdote bien bueno. Y si Dios no hubiera puesto un hombre que nos entiende, démosle gracias a Dios que nos puso un sacerdote. Porque donde nos ponga un ángel, alguien puro, al uno decirle sus pecados, el ángel, si fuera San Miguel, saca la espada y lo está corriendo a golpes. Porque ellos son puros y se escandalizan de las barbaridades que nosotros llamamos pecado. En cambio, un sacerdote, como es de nuestra condición, nos entiende, nos perdona y nos absuelve. Entonces, mis queridos amigos, ya para avanzar, ir terminando, les recuerdo los pasos de una buena confesión. Acuérdense pues que lo primero es una buena motivación, no por miedo al infierno, vale, pero no por el deseo del cielo, sino por el amor a Dios, para estar en amistad con Él, para usted ser de la familia de Dios, porque Dios es muy bueno. Y ahora vamos a los pasos de una buena confesión. Mis queridos amigos, si usted hace una buena confesión, no tendría que estar aquí esperando a que le hagan una oración de liberación, porque la confesión es señal de que ya usted está en gracia de Dios, cerró la puerta del enemigo y no le entra nada. Mis queridos amigos, ojo pues, hagan una buena confesión de ahora en adelante. Entonces, si a alguien que no conoce la fe le dice qué hay que hacer, usted ya sabe, bautismo, confirmación y primera comunión, y ya él es católico y ya él está.